estamos estudiando funciones reales, continuas a trozos, 2π periódicas, para las cuales definíamos su serie de Fourier. Acá tengo la reducida enésima de la serie de Fourier, que es a sub 0 sobre 2, más la suma de k igual 1 hasta n, de a sub k coseno de k por x, más la suma de igual 1 hasta n de b sub k seno de k por x. Es la reducida enésima de la serie de Fourier, que es sumar hasta infinito, lo que es lo mismo el límite cuando n tiende a infinito de Sn de f. Si se fijan en el video anterior, habíamos visto cómo esto es la proyección ortogonal de la función f sobre el subespacio generado por estas funciones, coseno de kx, seno de kx. Proyección ortogonal, ¿respecto a qué producto interno? Bueno, el producto interno de la integral del producto de las funciones. Pero lo que nos interesa es entonces cuando la función s sub n de f tiende a f, que es lo que nosotros queríamos utilizar, que es escribir f como suma de senos y cosenos. El primer teorema en este sentido, que va sin demostración, es este, que la norma de f menos Sn de f tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Qué quiere decir? Que cuando vamos tomando n más grande, que equivale a agrandar el subespacio sobre el cual estamos proyectando la función f, cuando lo agrandamos, obtenemos una mejor aproximación de f. ¿En qué sentido? En el de la norma. Recuerden que acá la norma es la raíz del producto interno de la diferencia, es decir, que si yo calculo la norma de f menos Sn de f al cuadrado, esto es la integral entre menos pi y pi de f menos Sn de f al cuadrado de x. ¿Está bien? Porque es el producto consigo mismo. O sea que esta convergencia no es lo que nosotros buscamos, que es la convergencia puntual, es decir, nosotros queremos poder escribir f de x como la suma de k igual 1 hasta infinito de a sub k coseno de k por x más b sub k seno de k por x, y bueno, se me olvidó acá el a sub 0 sobre 2, o sea que lo pongo así. Entonces, necesitamos algo más para tener la convergencia puntual, que es lo que vamos a ver ahora, que se llama teorema de Evin. Recuerden que como estamos considerando funciones que son continuas a trozos, cuando consideramos algún punto x0, los límites laterales por izquierda y por derecha no tienen por qué coincidir, porque por ejemplo es lo que sucede en un punto de discontinuidad. Entonces definimos lo que es f de x0 menos, es bueno el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x, o sea que en este caso f de x0 menos sería este valor acá. Y de la misma manera podemos definir f de x0 más, es decir, el límite de f de x cuando x tiende a x0 por la derecha. En este caso es este punto. Entonces ahí tenemos, en este caso, por ejemplo, en un punto de discontinuidad que no coinciden, si por el contrario tomo un punto donde la función es continua, f de x0 menos va a ser igual a f de x0 más. Y además podemos tener en cuenta otro concepto que es la derivada por izquierda o por derecha. Fíjense que acá esta función viene siendo diferenciable. Yo podría calcular el límite de la derivada por izquierda, me daría este vector tangente, y también el límite de la derivada por derecha. Que en este caso existen, pero no tendría por qué existir. Por ejemplo, si mi función continua a trozos fuera así, que la derivada se va a infinito, acá no existe el límite de la derivada cuando me acerco a este punto. Pero entonces podemos definir el concepto de derivada por derecha y por izquierda, que por ejemplo, haciendo esta cuenta, el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, menos f de x0 menos, o sea, acá estoy calculando la derivada por izquierda, sobre h, y esto, bueno, puede existir o no este límite, pero en caso de que exista, es que la función tiene
derivada por izquierda, y de la misma manera podemos definir la derivada por derecha. En el caso de existir y ser finita, es como en el caso de este dibujo, que cuando vengo aproximándome al punto de discontinuidad, existen los límites de la derivada. ¿Qué dice entonces el teorema de Dini? Que es el teorema que utilizamos para garantizar la convergencia puntual de la serie de Fourier a la función f. Es que si existen estas derivadas laterales, entonces hay convergencia puntual, y en los puntos de discontinuidad es al promedio entre los valores de los límites laterales. Es decir, si existen y son finitos, el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de f de x más t menos f de x más sobre t, es la derivada lateral L más, y también el límite cuando t tiende a 0 por izquierda de f de x más t menos f de x menos sobre t igual a L menos, es decir, vamos a decir en este caso que la función es derivable a trozos, o sea, no solo es continua a trozos, sino que además existen las derivadas laterales. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de la reducida enésima de la serie de Fourier, es decir, la serie de Fourier en el punto x0, es igual al promedio entre los dos valores f de x0 más y f de x0 menos. O sea, es la suma de ellos dos sobre 2. Hay dos observaciones importantes para hacer acá. La primera es que si la función f es continua, entonces f de x es igual a la serie de Fourier de x para todo x real. Esto es directo del teorema de Dini, porque si f es continua, quiere decir que f de x0 más es igual a f de x0 menos. Entonces esto da dos veces ese valor, que además es f en x0, dividido 2 me da f en x. ¿Está bien? Y como el límite de la reducida enésima de la serie de Fourier es la serie de Fourier, el teorema de Dini implica directamente la convergencia puntual de la serie de Fourier a la función f, que es lo que nosotros estábamos buscando, poder escribir f en cada punto como su serie de Fourier. Y otro detalle que es importante es que si f es continuo, o sea que hay convergencia puntual de la serie de Fourier, y además la serie de los valores absolutos de los coeficientes de Fourier es convergente, entonces la convergencia es uniforme. La serie de Fourier converge uniformemente a la función f. Esto es directo del teorema de Dini y del criterio de la mayorante de Weierstrass. ¿Por qué? Porque si esto converge, aplicando directo el criterio de M de Weierstrass, tenemos que la serie de Fourier converge uniformemente, porque está acotado por una serie numérica convergente. Bueno, pero converge uniformemente, ¿y cuál es el límite? El límite puntual, que ya lo tenemos por el teorema de Dini. Entonces hay convergencia uniforme de la serie de Fourier, la reducida enésima de la serie de Fourier, a la función f. Entonces, este es el resultado, teorema de Dini, que usamos para garantizar la convergencia de la serie de Fourier a f.